El shock frío y húmedo de la salsa fue acompañado por la vergüenza caliente que inundó mis mejillas. Valentina solo se rió. ¡Ay, mi hermanita torpe en Tomás llegó unos minutos después! Me quedé ahí, humillada en un vestido arruinado, tratando de explicar lo que había pasado. Fue amable, pero la noche había terminado antes de que siquiera comenzara. Pasé la noche del baile sola en mi habitación, escuchando el sonido del auto de Valentina alejarse. Su risa resonaba por la calle, mientras se iba a una fiesta. Lloré en silencio en mi almohada, no solo por el vestido destruido, sino por la maldad casual e intencional de una hermana que no podía soportar verme feliz. Esa noche cambió algo en mí. Me di cuenta, esta casa no era un hogar, era una jaula. Mi salida llegó unos meses después en un sobre grueso de la Escuela de Aviación Militar. El sello oficial de la Fuerza Aérea Argentina destacaba en el membrete. Cuando leí las palabras "nos complace ofrecerle un lugar", no grité de alegría. No corrí hacia mis padres para mostrárselo. Sentí un alivio profundo y abrumador. No era el llamado del patriotismo. Lo que escuché era el sonido de una llave girando en una cerradura, el grito de una prisionera que finalmente encuentra su camino hacia afuera. Cuando se lo dije a mi madre, suspiró largo y cansado, como si acabara de anunciar que me uniría al circo. ¡Ay! Dios mío, Camila dijo, con el ceño fruncido de preocupación. ¿No? Por mi futuro. ¿Qué vas a hacer con tu pelo? Te lo van a cortar todo ahí, Ann. Ahora, 20 años después, de pie en la misma habitación, vi el trofeo empañado en mi mano, y pensé en un consejo, hace mucho olvidado de mi profesor de física de secundaria, el señor Navarro. No dejes que la gente que no puede ver tus estrellas te convenza de que no brillan. Con determinación repentina, tomé el dobladillo de mi remera y comencé a pulir el metal polvoriento. Froté años de negligencia y olvido deliberado, hasta que el oro debajo comenzó a brillar. Creé un espacio en el centro de mi estante de libros y coloqué el trofeo ahí. Se quedó erguido, un testimonio silencioso de una victoria que habían tratado de enterrar. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Había una persona que veía mis estrellas más brillantes que nadie. Mi Mateo y merecía un símbolo propio, no uno desenterrado del pasado, sino uno forjado para el futuro. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, mi reloj interno aún ajustado a la precisión militar. La casa estaba sumida en un silencio profundo. Salí de la cama y caminé por el pasillo, descalza sobre las viejas tablas de pinotea, evitando instintivamente la tabla del tope de la escalera que siempre crujía. La sensación era amargamente familiar. Yo era una capitán de 36 años, una oficial condecorada, pero en la casa de mi propia familia me movía como una ladrona. En la cocina, preparé una taza de café, el burbujeo suave de la máquina sonaba como un grito en el silencio. Me senté en la mesa de la cocina, sosteniendo la taza tibia en mis manos, mirando hacia el jardín oscuro. Este debería ser mi hogar, un lugar de consuelo y pertenencia. En cambio, era un lugar donde tenía que hacerme más pequeña, más silenciosa, menos visible. Tomé un último sorbo de café. No podía quedarme aquí, tenía que salir. Respirar aire que no estuviera pesado con el juicio no expresado. Agarrando las llaves, me escabullí por la puerta trasera y subí a mi auto alquilado para conducir por las calles históricas de Buenos Aires, mientras la primera luz se filtraba a través de los jacarandás antiguos. Se sentía como emerger de un buceo en aguas profundas en las calles adoquinadas de San Telmo. Los balcones de hierro forjado, todo captaba el resplandor pálido de la mañana. Sin rumbo fijo, conduje por las plazas silenciosas, sintiendo como el nudo apretado en mi pecho lentamente se aflojaba. Tenía una misión. Estacioné frente a Joyería Belgrano, en la avenida Santa Fe, un negocio antiguo y respetado con su clásico toldo verde y letras doradas en la ventana. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando entré, anunciando mi llegada a un mundo de elegancia silenciosa y relojes que hacían tic-tac. Un hombre mayo con ojos amables y un bigote blanco bien cuidado, levantó la vista desde detrás de un mostrador de vidrio. «Buenos días», dijo con un suave acento porteño. «Soy el señor Fernández. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días, señor»,
respondí. Estoy buscando algo para mi novio. Mateo, expliqué mi idea. No quería oro ni plata. Quería una pulsera de titanio, fuerte, resistente y discreta, exactamente como él. Y no quería grabar un nombre Sinuk Ogdenahaus, la ubicación exacta de la base aérea de Torrejón, en España, donde Mateo y yo nos conocimos durante una misión conjunta de la OTAN. Era nuestro lugar, un lenguaje secreto, grabado en metal. El señor Fernández escuchó pacientemente, inclinando la cabeza. Cuando terminé, asintió lentamente. Una pulsera de titanio, con coordenadas grabadas. Me miró y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. No solo por la idea, sino por mí. Era un exmarino. Lo reconocí por su confianza tranquila y el pequeño pin discreto con ancla en su solapa. Entiendo perfectamente, capitán, dijo, usando mi rango tan naturalmente como respirar. Las cosas importantes no necesitan gritar. En sus palabras tocaron algo profundo en mí, un sentimiento que Mateo mismo expresaba a menudo. La fuerza, decía Mateo, no está en el volumen de tu voz, sino en la verdad de tus palabras. Mientras el señor Fernández comenzaba a esbozar un diseño en una pequeña libreta, sus manos callosas pero seguras se movían con facilidad practicada. Se detuvo Rojas, murmuró, mirando mi nombre en la tarjeta de crédito que había colocado en el mostrador. Una vez conocí a un Roberto Rojas. Estaba loco por un Mustang del 67. Es mi padre, dije sorprendida. Una sonrisa tenue jugó en sus labios. Lo pensé. Él estuvo aquí hace mucho, mucho tiempo. Debe haber sido antes de que nacieras. Era un hombre joven entonces, completamente enamorado. Me hizo hacer un pequeño medallón de oro para tu madre Gloria, con sus iniciales grabadas. No podía dejar de hablar de ella. La historia me golpeó con una fuerza inesperada. Una imagen de mi padre, joven y enamorado. Un hombre que se interesaba por algo más que carburadores y trabajos de pintura. Un vistazo a un pasado que nunca conocí. Una época antes de que el silencio y la distancia se congelaran. Una esperanza frágil y parpadeante se encendió en mí, que ese hombre tal vez aún existiera en algún lugar bajo toda la decepción. Justo entonces, mi celular vibró. Un mensaje de Mateo, sin preguntas, sin demandas de mi tiempo, solo una foto. Una imagen impresionante del amanecer sobre el campo español. El cielo era un espectáculo de naranjas y púrpuras, visto desde su base en debajo. 4 palabras simples. Estoy pensando en ti. Eso era todo. Eso era una conexión silenciosa y profunda que atravesaba miles de kilómetros. Un contraste agudo con los fragmentos ruidosos y vacíos de alienación que tenían lugar a solo unos kilómetros de distancia. En la casa de mi propia familia, una sonrisa genuina, mi primera desde que aterricé, se extendió por mi rostro. El calor de su mensaje, combinado con la historia del señor Fernández, se asentó en mi corazón. Esto era correcto. Esto era real. Es perfecto, le dije al señor Fernández, contemplando las líneas claras y fuertes de su boceto. Lo llevo, Ann. Justo lo que quería. Una sensación de paz se posó sobre mí. Una alegría silenciosa al crear un símbolo de un amor que me veía, que me honraba. En esa joyería tranquila, bañada por la luz del sol, me permití creer en una felicidad que estaba construyendo para mí misma. Lejos de las sombras de mi pasado, la paz cálida que acababa de sentir se rompió instantáneamente. La campana sobre la puerta de la joyería Belgrano sonó, y un escalofrío frío trepó por mi columna. Mi sangre se heló. Era Valentina. No estaba sola, acompañada por 2 de sus amigas, Reina B., mujeres cuyas familias habían sido dueñas de la mitad de Buenos Aires durante siglos. Valentina flotó hacia la tienda como si le perteneciera. Sus ojos se encontraron con los míos y una sonrisa lenta y venenosa se extendió por sus labios perfectamente maquillados. A la emboscada comenzó. Acercó, su voz alta y cortante, diseñada para viajar por la sala de exhibición silenciosa. «Mira, ¿quién está acá? La capitán Rojas de compras. ¿No deberías estar salvando al mundo o algo así?» Los otros clientes, una pareja tranquila, mirando anillos de compromiso, lanzaron una mirada hacia nosotras. El señor Fernández se tensó detrás del mostrador. Las 2 amigas de Valentina se rieron entre dientes, una de ellas, una rubia llamada Luciana,
agregó riendo. Tal vez está comprando una medalla para ella misma. Les di la espalda, concentrándome en el boceto de la pulsera frente a mí. No iba a involucrarme, no le daría la satisfacción. Ya casi termino, Valentina, dije con voz baja y controlada a Anne, pero Valentina aún no había terminado. Se acercó más, mirando por encima de mi hombro al boceto. ¡Ay, qué industrial! ¿Es para ese noviecito tuyo que nadie ha visto nunca? Sus ojos se estrecharon. Antes de que pudiera reaccionar, agarró la muestra de pulsera de titanio que el señor Fernández me había mostrado. La sostuvo entre dos dedos cuidados, como si fuera un insecto muerto. Luego la arrojó al suelo con un movimiento dramático. Cayó sobre el mostrador de vidrio. ¿O es esto una recompensa por lustrar las botas de algún general? Se burló. Su voz goteaba desprecio. Algo en mí se rompió. Todos los años de soportar en silencio, de tragar su crueldad casual, se agruparon en un solo punto de furia. Helada me di vuelta hacia ella, mis ojos fríos como el acero. Nunca lo vas a entender, Valentina, dije con voz tranquila pero cortante, porque en tu vida todo fue comprado y pagado por alguien más. En su rostro, una máscara de superioridad presumida se torció en indignación. Su respiración se cortó. Justo en ese momento la campana sonó otra vez. Mi madre Gloria irrumpió, obviamente convocada por un mensaje dramático, vio la mirada furiosa de Valentina y mi postura rígida, y su rostro inmediatamente tomó una expresión de desaprobación cansada. Toda dirigida a mí. Al ver a nuestra madre como audiencia, la furia de Valentina encontró su voz. Fue un rugido, un sonido gutural, algo feo y primitivo. «Sos una vergüenza para esta familia», chilló. Luego su mano se levantó. La bofetada sonó fuerte y clara, resonando en la tienda repentinamente silenciosa. Fue como un disparo. Mi cabeza giró hacia un lado. Un dolor ardiente y punzante explotó en mi mejilla, pero la herida física no era nada comparada con las palabras que siguieron. No fueron gritadas. Fueron susurradas por mi propia madre a Luciana, un murmullo conspirador destinado solo a mis oídos. «Por el amor de Dios», suspiró mi madre, un soplo de puro martirio. «Camila siempre sabe cómo hacer quedar mal a su hermana hacer quedar mal. No, mi hija acaba de ser atacada. No, Valentina, ¿qué hiciste?» En ese momento devastador, el último hilo de ilusión al que me había aferrado, que mi madre me amaba en el fondo, fue aniquilado. Yo no era su hija. Era un accesorio en la vida de Valentina. Y uno mal educado además. El tiempo pareció ralentizarse, volviéndose espeso como la miel. El dolor en mi mejilla pulsaba al ritmo de los latidos de mi corazón, pero no me estremecí. No grita, ni siquiera parpadean. Todo mi ser se cambió a un modo afilado por años de entrenamiento. Mi columna vertebral se puso rígida como una vara. Mi mentón permaneció nivelado. Mis manos, que querían cerrarse en puños, permanecieron relajadas y abiertas a mis costados. Ya no era Camila Rojas, la hermana menor. Era Capitán Rojas, Fuerza Aérea Argentina, evaluando una situación hostil. En mi quietud, mi completa falta de reacción, era una forma de resistencia más poderosa que cualquier grito. Eso las desconcertó. Valentina dio medio paso atrás, su ira dando paso por un momento a la confusión. El silencio en la tienda fue absoluto, un vacío que quería ser llenado. Y entonces una voz profunda y resonante con autoridad rompió la tensión desde la puerta. Era calmada, pero con un tono de mando que era inconfundible. «Tócala una vez más», dijo la voz, «y te denuncio». Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta. Un hombre estaba ahí, alto e imponente, no por su tamaño sino por el aura poderosa de mando que emanaba de él. Tenía casi 60 años, vestía un uniforme de servicio de la Fuerza Aérea perfectamente planchado. En sus hombros brillaba el emblema de águila plateada de un coronel. Avanzó. Sus zapatos pulidos no hacían ningún sonido en el piso alfombrado. Mi hermana Valentina y mi madre Gloria lo miraron.
con las bocas ligeramente abiertas. Su mundo de jerarquías sociales y fortunas familiares antiguas acababa de ser ingresado por otro tipo de poder, un poder que no entendían y no podían controlar. La mirada del coronel descansó en Valentina. No veía a una reina de la sociedad ni a una hermana marginada, veía una amenaza. Calmadamente caminó entre nosotras, creando una barrera protectora. Señora, comenzó con voz tranquila pero firme, que aún así cortaba el aire tenso como una navaja. No sé qué relación tiene usted con esta oficial. Francamente, no me importa. Pero lo que sí sé es que acabo de ver cómo agredió físicamente a una capitana uniformada de la Fuerza Aérea Argentina. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras actuara, según el Código de Justicia Militar, así como la ley civil. Eso es un delito. Metió la mano en su bolsillo y sacó lentamente su celular. Este simple movimiento fue más amenazante que cualquier amenaza. La policía militar en la base aérea, el Palomar, está a 15 minutos. Puedo hacer que vengan aquí para tomar su declaración. El rostro de Valentina perdió todo color. Mi madre parecía horrorizada. Su mundo cuidadosamente construido de fachadas se derrumbaba a su alrededor. Su poder, tan absoluto momentos antes, se había evaporado. El gerente de la tienda, que había estado parado nerviosamente, reconoció su oportunidad. Dio un paso adelante. Señora, tal vez sea mejor que usted y su grupo se retiren, dijo por primera vez con voz firme en silencio, desarmadas de riqueza y estatus. Mi madre y mi hermana, junto con sus dos amigas atónitas, fueron escoltadas fuera de la tienda. La pequeña campana sobre la puerta sonó suavemente, señalando su salida y el fin del asedio. Un profundo alivio me invadió, tan fuerte que casi me fallaron las rodillas. El silencio posterior. El señor Fernández se acercó al mostrador de vidrio, recogió la pulsera de titanio que Valentina había arrojado al suelo. Con un paño suave de su bolsillo la limpió suavemente. Sus movimientos llenos de respeto silencioso. Me la entregó. Tu padre, dijo con voz emocionada, estaría muy orgulloso de vos hoy. Capitán, las lágrimas llegaron a mis ojos, pero las parpadeé. El coronel se volvió hacia mí. Su expresión severa se suavizó. Su mirada cayó sobre la placa con mi nombre en mi pecho. Capitán Rojas, dijo con un toque de reconocimiento en la voz. El nombre me resulta familiar. Me quedé sin palabras. Coronel Sterling, se presentó. Trabajo para el Comando Espacial. Su informe posterior sobre el ataque Silent Sparrow del mes pasado fue remitido a mi oficina. Fue un análisis excepcional. Salvó toda nuestra infraestructura de comunicaciones de una falla catastrófica. El mundo giró sobre su eje. Este hombre, este coronel, conocía mi trabajo. No me veía como la hermana rara de Valentina o la hija decepcionante de Gloria. Me veía por mi mente, mi contribución, mi competencia. Por primera vez, tal vez en toda mi vida, alguien en una posición de autoridad me miraba y reconocía mi valor real, no el reflejo de las fallas de mi familia. La mirada del coronel Sterling cayó entonces sobre la marca roja brillante en mi mejilla. No ofreció frases vacías ni condolencias incómodas. En cambio, me miró directamente a los ojos, de oficial a oficial. Lo que acaba de hacer, capitán, dijo con voz firme pero amable. Eso no fue debilidad. Fue disciplina. Cualquier matón puede devolver el golpe. Se necesita un soldado para defender su posición con integridad. Dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. Sus palabras se convirtieron en una lección que nunca olvidaría. Tiene que recordar. Dignidad no significa nunca ser derribada. Dignidad es como se levanta sobre sus propios pies después de que alguien intentó quitárselos. Es a lo que se aferra cuando le quitan todo lo demás. Y hoy, usted se aferró a su dignidad. Sus palabras no fueron un parche, fueron una bomba para una herida de décadas, fueron la validación que había dejado de esperar, el respeto que había ganado 1000 veces, pero que nunca me habían dado aquellos que deberían haberlo ofrecido libremente. Una lágrima caliente escapó y trazó un camino por mi mejilla pulsante. No, la limpié. No era una lágrima de dolor, sino de gratitud profunda y abrumadora. Recordé una línea del filósofo estoico Marco Aurelio que había leído durante una larga misión. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza en mi reacción.
No había sido una decisión consciente. Había sido un instinto forjado en el horno de la disciplina militar. Y este hombre, este extraño que también era mi hermano de armas, lo entendía perfectamente. Gracias, señor, logré decir, mi voz quebrada. Gracias en él asintió simplemente. Un gesto de completo entendimiento. No solo había intervenido, había restaurado mi honor. Salí de la joyería Belgrano ese día, con la pulsera de titanio segura en mi bolsillo, las palabras del coronel Sterling resonando en mi alma. Conduje de regreso a la casa de mis padres, la marca roja en mi mejilla, un recordatorio pulsante del caos de la tarde. Solo quería paz. Quería procesar todo, pero el mundo tenía otros planes. Comenzó con una sola vibración de mi celular, luego otra y otra más. Pronto se convirtió en un zumbido incesante. Miré la pantalla. Notificaciones, menciones, solicitudes de amistad de personas que nunca había conocido. Mi teléfono estaba teniendo un ataque. Abrí la primera notificación. Era un enlace a un video de TikTok. Mi dedo tembló cuando presioné reproducir. El video estaba tembloroso, claramente filmado con un celular. El título decía: capitán de la Fuerza Aérea atacada por su propia hermana. Su reacción es increíble. Ambay horrorizada y fascinada mientras la escena se reproducía. El rostro burlón de Valentina. Mi respuesta, tranquila. La llegada de mi madre, los gritos, la bofetada, el sonido agudo y feo. Y luego mi propio rostro, mi calma, mi negativa a quebrarme. En el video terminaba con la voz autoritaria del coronel Sterling. Fuera de cámara, Ann, eran solo 30 segundos. Pero era todo. Y se estaba volviendo viral. Millones de vistas, cientos de miles de compartidos. Mi rostro estaba de repente en todas partes, en internet. Las noticias en línea lo recogieron. La nación oficial local se convierte en símbolo de contención profesional. Infobae video viral enciende debate sobre respeto a los miembros del servicio. El hashtag dignidad en uniforme era tendencia en Twitter. Una ola vertiginosa de mareo me invadió. Mi humillación más privada se había convertido en un espectáculo público. Me encontraba en lo que la investigadora Brené Brown llama la arena. Mi rostro, marcado por polvo, sudor y sangre, visible para todos. Entonces sonó el teléfono. Era mi madre. Mi corazón se detuvo, un destello tonto de esperanza de que tal vez, solo tal vez, estuviera llamando para disculparse. Me equivoqué. ¿Qué hiciste? Gritó. Su voz era estridente de furia. Sin hola, sin. ¿Estás bien? Solo furia pura y sin filtrar. Valentina, está destrozada. No puede salir de la casa. El teléfono no para de sonar. Avergonzaste a toda esta familia. Me quedé sin palabras. La pura y asombrosa egoísmo de sus palabras me quitó el aliento. ¿Por qué no pudiste resolver esto en privado? Continuó. Su voz se hizo más fuerte. ¿Por qué tuviste que quedarte ahí parada y meter a un extraño en nuestros asuntos familiares? Siempre sabes cómo hacer una escena. Entonces, me di cuenta. Para ellos, el crimen no fue el ataque. El crimen fue que fuera observado. El problema no era la violencia de Valentina, sino mi negativa a aceptarla en silencio, a protegerla de las consecuencias de sus acciones. Yo no era la víctima, yo era la fuente de su vergüenza. ¿Tengo que irme, mamá?, dije con voz ronca. Terminé la llamada antes de que pudiera responder Ann. Me sentía enferma. La llamada de mi madre fue una herida más profunda que la bofetada misma. Mi teléfono seguía vibrando frenéticamente. Quería arrojarlo contra la pared. Pero entonces un comentario bajo el video de TikTok me llamó la atención. Ann desplacé a través de miles de comentarios, algunos enojados, algunos de apoyo, algunos debatiendo. Pero este era diferente. Era de un usuario llamado MadreMilitar78 y decía: Ann, lloré al ver esto. Mi propio hijo, un infante de marina,
Volvió a casa con permiso y fue tratado como un extraño por aquellos que más deberían amarlo. Le dijeron que su servicio era una pérdida de tiempo. Gracias, Capitán Rojas, por mostrar cómo se ve la verdadera fuerza y dignidad. Sos un ejemplo para el uniforme y una heroína para todas las madres militares. Leí las palabras una y otra vez. Eran un salvavidas en un mar de caos. De repente ya no estaba sola en la arena. Había otros extraños, que entendían, gente que no veía una mancha familiar, sino el honor de un soldado. En mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido con el código de área 011 de Buenos Aires, con una mezcla de miedo. Respondí, esperando una llamada de un oficial de prensa ordenándome que me retractara. ¿Puedo hablar con la capitán Camila Rojas?, preguntó una voz profesional de mujer. ¿Habla la capitán Rojas?, respondí, preparándome. Capitán, mi nombre es Coronel Evelyn Reed. Pertenezco a la Oficina de Asuntos Públicos Conjuntos del Comando. Mi estómago se contrajo. Vimos el video, capitán. ¿Toda la oficina lo vio? Su compostura bajo provocación extrema fue extraordinaria. No sabía qué decir. Gracias, señora. Organizamos el próximo mes, acá, un seminario de liderazgo. Continuó. Su voz se volvió más cálida. El tema es gracia y fuego, liderazgo en tiempos de crisis. Nos gustaría invitarla como oradora principal. Me congelé. El teléfono presionaba pesado contra mi oído. ¿Oradora principal? En el comando central. No tenía sentido. El universo acababa de convertir mi vergüenza más profunda en mi mayor oportunidad profesional. Me quedé sin palabras. Mientras la coronel Reed explicaba los detalles, un pensamiento me vino, y estoy segura de que algunas de ustedes que están escuchando tal vez estén pensando lo mismo. ¿Fue esto suerte o fue algo más? ¿Fue el universo finalmente equilibrando la balanza? Me gustaría saber qué habrían pensado en este momento. La conversación terminó. Dejé el teléfono, la mano temblando. El mundo afuera de mi ventana era el mismo, pero mi mundo había cambiado irrevocablemente. Una puerta había sido cerrada por mi familia, pero otra, infinitamente más grande, acababa de ser empujada por la institución a la que había dedicado mi vida. A la semana antes del seminario en el comando fue un torbellino. Volé a Buenos Aires y me registré en el hotel que la Fuerza Aérea había arreglado para mí. Mis días estaban llenos de briefings, preparación de mi discurso y coordinación con el equipo de la coronel Reed. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en mi elemento. Era respetada, mi contribución apreciada, y mi propósito era claro. El caos de Buenos Aires parecía estar a 1.000.000 de kilómetros, hasta que mi teléfono sonó Era Valentina. Su voz era sorprendentemente moderada. Dijo que estaba en Buenos Aires por un viaje de compras y preguntó si podíamos reunirnos para almorzar. Quería hablar. Un nudo frío de miedo se formó en mi estómago, pero recordé las palabras de Brené Brown. Claro es amable. No, claro, es cruel. Evitar esta conversación solo prolongaría la agonía. Acepté encontrarme con ella, por supuesto. Eligió el restaurante, un lugar ridículamente caro, en Recoleta, donde los meseros usaban guantes blancos y los vasos de agua eran de cristal. Valentina ya estaba ahí cuando llegué, en un elegante vestido de diseñador de $1,000. Era su armadura, un intento de recuperar el poder y la confianza que le habían quitado. Comenzó casi de inmediato, su voz baja y ensayada. Lamento lo que pasó, Camila dijo, secándose la comisura de la boca con una servilleta de lino. Estaba algo estresada. Perdí el control. Solo escuché, las manos descansando tranquilas en mi regazo. Las palabras no picaban, ni siquiera se registraban como una disculpa. Se sentían como un movimiento estratégico en un juego que hacía mucho había dejado de jugar. Luego vino el giro inevitable. Pero tenés que admitir, continuó, un tono familiar regresando a su voz, me provocaste. Siempre tenés esa actitud arrogante. Una ola de agotamiento me invadió tan profunda que fue casi mareante. No era ira, no era dolor, era el cansancio de un soldado que ha estado luchando la misma batalla sin sentido durante 30 años. Debe haber sentido mi distancia porque intentó otra táctica, inclinándose hacia adelante de manera conspiradora. ¿Sabes?
susurró, si fueras un poco más femenina, tal vez las cosas no escalarían tanto. A los hombres no les gustan las mujeres demasiado fuertes. Eso fue todo. El último intento patético de encogerme de nuevo a un tamaño que pudiera controlar. La miré. Realmente miré, y por primera vez no vi un monstruo, vi una mujer profundamente insegura, aterrorizada de su propia insignificancia, y en ese momento supe que era libre. No necesitaba su disculpa, no necesitaba que cambiara, solo necesitaba decir la verdad. Lentamente tomé un sorbo de agua, puse el vaso de cristal con un clic suave y encontré su mirada. Mi voz estaba libre de enojo. Era simplemente la voz de hechos objetivos. No, Valentina, dije tranquilamente. No te provoqué. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi existencia te provoca. El hecho de que tenga éxito en un mundo que no entendés, eso te provoca. El hecho de que no necesite la aprobación de esta familia para saber quién soy, eso es lo que te provoca. Nice. Una pausa. No me golpeaste por lo que hice, Valentina. Me golpeaste porque me atreví. Me atreví a hacerlo sin voz. Sin tu permiso. Las palabras colgaban agudas y precisas como un bisturí quirúrgico entre nosotras. Exponían la verdad que había escondido toda su vida detrás de un muro de ropa de diseñador y estatus social. Su fachada, cuidadosamente construida, se quebró. Su rostro se contorsionó y dos grandes lágrimas teatrales rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. La reina había sido destronada y no podía soportarlo. Vamos, Camila, se quejó, empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie. Somos familia. Se acercó a mí, los brazos extendidos, apuntando al abrazo que siempre había sido su último movimiento. El abrazo que suavizaba todo, que borraba todo lo malo, que nos arrastraba de vuelta a la danza tóxica y familiar de nuestro pasado. El abrazo que siempre significaba, hagamos de cuenta que esto nunca pasó, pero cuando entró en mi espacio personal, hice algo que nunca antes había hecho. No la empujé, no me estremecí, simplemente di un solo paso consciente hacia atrás y levanté mi mano, la palma hacia adelante. Una señal universal de alto. No, dije, la palabra tranquila pero tan sólida como una pared de granito. No esta vez. Ese pequeño movimiento, esa palabra, era más poderoso que cualquier golpe jamás había sido. No era venganza, era un acto de autoafirmación, una declaración de que la frontera de mi vida, mi espacio y mi paz duramente ganada ahora estaba cerrada para ella. Ya no tenía derecho de entrada. Valentina se congeló, los brazos aún medio levantados. Me miró fijamente, la boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Por primera vez no tenía guión, no tenía siguiente paso. Había golpeado un límite que no podía cruzar. Me levanté, puse un billete de 20 para mi agua en la mesa y me alejé, dejándola sola en su fortaleza de porcelana cara e ilusiones rotas detrás del escenario. En las salas del auditorio del Comando Central, sentí mi propio corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. El murmullo bajo de cientos de voces llenaba el vasto espacio. Miré las notas ordenadamente mecanografiadas en mi mano. Un discurso profesional y estéril sobre liderazgo estratégico y defensa contra amenazas cibernéticas. Seguro, impersonal. Una mentira. Pensé en el famoso discurso de Theodore Roosevelt que Brené Brown cita tan a menudo. No es el crítico quien cuenta. El crédito pertenece al hombre que realmente está en la arena, cuyo rostro está marcado por polvo, sudor y sangre. Mi rostro había sido marcado. La bofetada, la humillación pública, las palabras venenosas, esa fue mi arena. Estar en ese escenario y hablar sobre teorías abstractas sería una traición a la lección que había aprendido. Mis manos se cerraron y arrugaron el papel. No iba a leer un discurso, iba a decir la verdad. Doblé las notas y las guardé en mi bolsillo. Respiré hondo. Yo era la mujer en la arena, y ahora demos la bienvenida a nuestra oradora principal, Capitán Camila Rojas. Entré al escenario. Las luces brillantes me cegaron, pero pude distinguir un mar de rostros, un vasto océano de azul y verde, uniformes decorados con medallas e insignias de rango.
Estos eran generales, coroneles, comandantes, el liderazgo de la fuerza más poderosa del país, y todos me estaban mirando. Agarré fuerte los lados del podio, los nudillos se pusieron blancos y me aclaré la garganta. Buenos días. ¿Comencé? Mi voz era más firme de lo que me sentía. Hace una semana fui atacada. Un silencio profundo se posó sobre el auditorio, tan completo que podía escuchar el zumbido bajo del sistema de ventilación. No fue un ataque de un enemigo extranjero, continué, mis ojos recorriendo la sala. Ningún hacker tratando de romper nuestros firewalls. Fui atacada en una joyería en mi ciudad natal. La persona que me atacó fue mi propia hermana Anse. Podría haber escuchado caer un alfiler. Vi algunas mandíbulas caer en la primera fila. Tenía su completa atención. Me gritó. Arrojó cosas. Y luego me golpeó en la cara públicamente. Y lo peor no fue el dolor en mi mejilla, sino escuchar a mi propia madre culparme por la escena. Hice una pausa, dejando que la cruda honestidad de mi confesión actuara. En ese momento, cada instinto en mí gritaba reaccionar, devolver el golpe, enfrentar su ira con la mía propia en otra pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Pero no lo hice. Mantuve mi posición. Mantuve mi lengua. Recibí el golpe y no devolví el golpe. Más tarde, me dijeron que mi negativa a involucrarme no era una señal de debilidad, sino una señal de disciplina. Y de eso quiero hablarles hoy. El verdadero liderazgo no siempre consiste en acción, sino a veces en contención consciente. Conté mi historia, no como una víctima buscando lástima, sino como una oficial que había conocido un campo de batalla diferente, un campo de batalla de dinámica familiar tóxica, guerra emocional, donde el enemigo conocía todas mis debilidades porque había ayudado a crearlas. El liderazgo en el campo de batalla significa tomar decisiones difíciles bajo fuego, dije, mi voz ganando fuerza y pasión. Pero el liderazgo en la vida, en las arenas diarias que todos entramos, significa algo igual de difícil. Significa aferrarse a la propia dignidad cuando todos a tu alrededor intentan robártela. Significa preservar tu honor cuando no te muestran ninguno. Significa elegir tu respuesta y no solo reaccionar a las provocaciones. Miré el mar de rostros y ya no. Vi solo uniformes e insignias de rango. Vi personas. Vi hombres y mujeres que tenían sus propias arenas, sus propias batallas privadas. Vi un entendimiento compartido en la tercera fila. Vi al coronel Sterling. No solo estaba escuchando, estaba sintiendo lentamente. Una expresión de profundo reconocimiento en su rostro. No terminé mi discurso con un eslogan inspirador, sino con un desafío directo. Una pregunta. El crédito pertenece a aquellos de nosotros que estamos en la arena. Así que les pregunto en cuándo se encuentren en su propia arena, y lo harán. Cuando su rostro esté marcado y sean probados, no por un poder extranjero sino por una crisis personal. ¿Qué elegirán? ¿Reaccionarán instintivamente o liderarán con disciplina? Por un momento solo hubo silencio, luego una sola persona comenzó a aplaudir, luego otra. En segundos, todo el auditorio estaba de pie, y el sonido de su aplauso era una fuerza física, una ola de respeto y reconocimiento que me atravesó y resonó en lugares que ni siquiera sabía que todavía estaban heridos. No era un aplauso cortés, era un rugido de empatía, un rugido de reconocimiento. El coronel Sterling fue el primero en ponerse de pie. No solo estaba aplaudiendo, cuando lo miré desde el otro lado de la sala, me dio un saludo militar agudo y respetuoso, el más alto honor. Más tarde, cuando salí del escenario, una joven piloto, una subteniente, se me acercó. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Capitán, dijo con voz ligeramente temblorosa, gracias. Gracias. Acaba de contar mi historia. Me quedé ahí, humilde y abrumada, al darme cuenta de la verdad, al tener el coraje de entrar en mi propia arena y contar mi propia historia. Había dado voz involuntariamente a muchos otros que luchaban en silencio en sus propias arenas. Los días después de mi discurso en el comando central se difuminaron en un torbellino de apretones de manos, felicitaciones y nuevo respeto.
Todavía estaba en Buenos Aires, trabajando con la oficina de la Coronel Reed en proyectos de seguimiento, sintiendo un sentido de propósito que solo había conocido en servicio activo en una noche. Mientras navegaba por las noticias en mi laptop, un titular de mi periódico local, La Nación, me llamó la atención. Dama de la sociedad porteña Valentina Devoto bajo sospecha de fraude financiero. Hanáis clic en el enlace. Mi respiración se cortó. El artículo lo exponía todo en detalle periodístico contundente. Valentina, presidenta del evento benéfico anual Gala de los Jardines de Recoleta, estaba siendo investigada por malversación de fondos, ante estos el dinero destinado a conservación histórica y programas de arte infantil supuestamente había sido desviado a una cuenta privada para pagar vacaciones de lujo, carteras de diseñador y cuotas de leasing de un nuevo Mercedes en la imagen perfectamente cuidada e impecable que había construido toda su vida. No solo estaba rayada, sino destrozada. La reina había caído del caballo, leí el artículo y luego otra vez. Una versión más joven de mí habría sentido una oleada de alegría triunfante, una satisfacción brutal, pero no sentí nada. Era como leer sobre una extraña en una ciudad que solía conocer en su caída. No me traía ni alegría ni dolor. Era simplemente información, ya no tenía nada que ver conmigo. Cerré la laptop. La mejor venganza, me di cuenta, no era ver a tus enemigos fracasar. Era estar tan absorta en tu propio éxito que apenas lo notaras. Por supuesto, mi madre lo notó. Una hora después, mi teléfono sonó. Era ella. La identificación de llamada parpadeó en mi pantalla y pensé en la oración de la serenidad en Dios. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las que puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. En esta era una prueba de esa sabiduría. Respondía en su voz, era un sollozo frenético. Camila. Gracias a Dios, Camila, tenés que volver a casa. Tenés que volver ahora mismo. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté con voz calmada. Es Valentina. Los periodistas están por todas partes como buitres. Están acampando frente a la casa. Tu hermana te necesita, Camila. Tenés que ayudar. Escuché y entendí su llamado de ayuda exactamente. No me estaba pidiendo que volviera a casa para consolar a mi hermana. Me estaba llamando para cumplir un deber. Quería a la Capitán Rojas, la nueva favorita de los medios, el símbolo de dignidad, parada en el jardín delantero. Usar mi nueva credibilidad como escudo para el apellido familiar, el apellido que habían presentado como una vergüenza para mí toda mi vida. Esta era la prueba final, el último intento desesperado de arrastrarme de vuelta a mi viejo rol como la solucionadora familiar, la limpiadora emocional, la que limpiaba los errores de los demás. Respiré profundo. El silencio se tensó entre Buenos Aires y la casa familiar. Mamá, dije, mi voz era calmada y clara. No puedo, ¿cómo que no podés?, exclamó. Esta es tu familia. No, dije tranquilamente pero con firmeza. Este es su desastre, no el mío. Ya no limpio más por ellas. La escuché tartamudear al otro lado de la línea, una mezcla de incredulidad e ira. Por primera vez, su arma más fuerte, la culpa, no tuvo efecto. Simplemente rebotaban en la armadura de mi paz duramente ganada. Tengo que irme ahora, mamá. Te deseo lo mejor. Colgué. Un silencio profundo llenó mi habitación de hotel. Acababa de colgarle a mi madre. Acababa de negarme a rescatar a mi hermana. Finalmente había cortado la última conexión tóxica que me ataba a ellas. Esperaba culpa, un destello de arrepentimiento. En cambio, solo sentí un alivio vasto, silencioso y liberador. Finalmente había aceptado que no podía cambiarlas. Y finalmente había encontrado el coraje para cambiar lo que podían a mí misma. Justo en ese momento, apareció una notificación de correo electrónico en la pantalla de mi laptop. El asunto era simple: notificación oficial de ascenso. Mi corazón dio un salto. Abrí el correo. Era una comunicación formal de la Fuerza Aérea Argentina. Había sido oficialmente seleccionada para el ascenso a mayor. Me levanté y fui a la ventana. Afuera, gruesos copos de nieve silenciosos comenzaban a caer del cielo gris de Buenos Aires. Improbable pero hermoso,
cubriendo la ciudad con una capa de pureza blanca y tranquilidad, pensé en el caos en la casa familiar, el circo mediático, la vergüenza pública, el desorden feo. Un mundo se estaba derrumbando allí, y aquí se estaba abriendo uno nuevo para mí. Sonreí, una sonrisa genuina y sincera que alcanzó mis ojos. Esto no fue coincidencia. Fue causa y efecto. El universo confirmaba que eres libre de ascender cuando finalmente sueltas la carga que te mantiene abajo. Un mes después, tuve que volver a Buenos Aires una última vez para recoger mis cosas de mi habitación de la infancia antes de ser transferida a mi nuevo destino de servicio. Esta vez se sentía diferente. No estaba entrando en territorio enemigo. Estaba visitando un museo de una vida que ya no era mía. Antes de irme, Valentina me pidió reunirnos. Nos encontramos en un banco del Parque 3 de Febrero, cerca de la gran fuente icónica. Era solo una sombra de sí misma. Los vestidos de diseñador habían desaparecido, reemplazados por jeans simples y un suéter. Su rostro estaba pálido y hundido, el fuego arrogante en sus ojos extinto. Dejando solo un cansancio vaciado, enfrentaba serios problemas legales. Su estatus social estaba arruinado. Siempre te tuve tanta envidia, confesó con voz apenas audible. No me miraba, sino que miraba fijamente el agua que bailaba en la fuente. Tenías algo que yo nunca pude comprar. Te tenías a vos misma, sabías quién eras. Lo siento, Camila, por todo. La disculpa. Cuando finalmente llegó, era tranquila y aparentemente sincera. Una versión más joven de mí habría llorado de alivio, pero la mujer sentada ahí, la pronta mayor, solo escuchaba. Sentí una punzada. No de ira, sino de lástima distante y triste. No te odio, Valentina, dije, y me sorprendió descubrir que era cierto. Pero ya no puedo cargar tu peso. Espero que encuentres tu propia paz. Me levanté y me alejé, dejándola en el banco. No miré atrás. No la estaba abandonando a su destino. Me estaba liberando de él. Ahora tenía que enfrentar su propio reflejo, y yo tenía mi propio camino que recorrer. Había una última parada que tenía que hacer. Una vez más estaba frente a la joyería Belgrano. La campana sobre la puerta sonó, el mismo sonido suave de antes, pero esta vez sin miedo. Sonaba como una bienvenida. El señor Fernández levantó la vista de su trabajo, y una sonrisa cálida se extendió por su rostro cuando me vio. Mayor Rojas, dijo, su voz llena de orgullo al notar el nuevo rango que aún no llevaba puesto. Sabía que volverías. Guardé el diseño de la pulsera de titanio para vos. Sonreí de vuelta, una sonrisa genuina y relajada. Gracias, señor Fernández, eso significa mucho para mí. Pero hoy estoy acá por otra razón. Mis ojos se deslizaron por las vitrinas, sobre anillos de diamantes y pesadas cadenas de oro. Quisiera unos aretes. Dilla me mostró una bandeja de terciopelo. No estaba buscando nada grande o llamativo. Mi mirada se detuvo en un par de pequeños aretes simples de oro rosa. Eran elegantes, discretos y atemporales. Perfectos. Estos, dije, me los llevo. Fui al pequeño espejo ornamentado en la pared. Mientras me ponía los aretes, contemplé mi reflejo. Ya no veía a la chica que constantemente intentaba probar su valor. Ya no veía a la soldado preparándose para el próximo ataque. Veía una mujer que era tranquila, que era completa, que conocía su propio valor sin que nadie más tuviera que validarlo. Esto no era una compra, era una reconquista. Estaba reconquistando este espacio, esta ciudad y mi propia historia. Estaba transformando un lugar de profunda humillación en un momento de amor propio silencioso a la escena final de mi vieja vida. Se desarrolló en un avión de transporte militar, un C-130H Hércules, rumbo al oeste. El rugido de los motores era una canción de cuna familiar. Ya no estaba huyendo de Buenos Aires, estaba volando hacia mi futuro. Me acomodé en mi asiento, la vastedad del cielo visible a través de la pequeña ventanilla. Mis dedos fueron a mi lóbulo de la oreja, tocando la superficie suave y fría del nuevo arete. Pensé en mi familia, no con la ira caliente de la traición, sino con la distancia fría y tranquila de la aceptación. Eran parte de mi pasado, pero no los arquitectos de mi futuro. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Solía creer eso.
Me imaginaba mi éxito como un faro brillante que ellos podían ver, una prueba de cuán equivocados habían estado, pero mientras estaba sentada ahí, ascendiendo entre las nubes, me di cuenta de que eso también era incorrecto. La mejor venganza no es que lo vean todo, es la victoria silenciosa en una mañana ordinaria de martes. Cuando te das cuenta de que dejaste de esperar una disculpa que nunca vendrá, es la paz profunda que se asienta en tus huesos. Cuando su caos ya no puede tocar tu tranquilidad interior. Es cuando tenés éxito y ni siquiera sentís la necesidad de mirar atrás para ver si están mirando. Ese es el momento en que realmente sos libre, volando alto con dignidad y paz interior. Completamente intacta, y mi historia me enseñó que las batallas más importantes son aquellas que luchamos por nuestra propia paz. Y la verdadera libertad es el momento en que ya no necesitas una disculpa. Estoy segura de que muchas de ustedes que están escuchando han entrado a sus propias arenas de alguna manera. Me sentiría honrada de escuchar sobre el momento en que se dieron cuenta de que eran libres, o sobre ese límite que establecieron y que cambió todo. Sus historias le dan fuerza a otros, así que por favor, compártanlas en los comentarios. Si creen en el poder de estas historias, suscriban a nuestro canal y sean parte de esta comunidad. Epílogo adicional, adaptación cultural, 6 meses. Después, me encontré de vuelta en Buenos Aires, pero esta vez diferente. Estaba en el Comando Central como instructora invitada, mi rango de mayor brillando en mis hombros. No vine sola, Mateo había volado desde España. Llevaba la pulsera de titanio que le había comprado, las coordenadas de nuestra historia grabadas en el metal. Caminamos por las calles de Recoleta, tomados de la mano, y pasamos frente a la joyería Belgrano. La campana sonó cuando entramos. El señor Fernández nos recibió con esa sonrisa conocida. Mayor Rojas, dijo. Luego miró a Mateo, y este debe ser el joven afortunado. Mateo sonrió, levantando su muñeca para mostrar la pulsera. Capitán Mateo Silva se presentó. Es un honor, señor. El señor Fernández asintió con aprobación. En esa noche, Mateo y yo cenamos en un pequeño restaurante en San Telmo, lejos del glamour falso de los lugares que Valentina habría elegido. Comimos empanadas caseras y tomamos vino argentino simple, y hablamos sobre nuestros planes futuros, sobre una vida que construiríamos juntos, basada en respeto mutuo y amor real, no en las expectativas de otros, sino en la verdad de quiénes éramos. Al día siguiente, di una conferencia en el comando, esta vez no sobre mi historia personal, sino sobre ciberseguridad avanzada. La sala estaba llena. Entre el público vi al coronel Sterling, ahora general Sterling, me saludó con ese mismo respeto de siempre. Después de la conferencia, se acercó a Mayor Rojas, dijo, he estado siguiendo su carrera tan extraordinaria, hay una posición abriéndose en mi equipo en el Comando Espacial. Me gustaría que la considerara. Era una oferta que cambiaría mi carrera, una oportunidad que 6 meses atrás habría parecido imposible. Sería un honor, señor, respondía mientras salía del edificio ese día. El sol de la tarde bañaba Buenos Aires en luz dorada. La ciudad que una vez representó dolor y rechazo, ahora brillaba con posibilidad. No porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque yo sí pasé por la casa de mis padres en el camino al aeropuerto. No me detuve. Solo disminuí la velocidad por un momento, mirando la fachada familiar. Las ventanas estaban oscuras, el jardín, una vez meticulosamente cuidado, mostraba signos de negligencia. No sentí triunfo, no sentí tristeza, solo sentí, una neutralidad pacífica. Esa casa ya no tenía poder sobre mí. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Hola, Camila, soy Tomás. ¿Te acordás de mí? Tu compañero de química en el secundario. Vi tu historia en las noticias. Solo quería decirte que siempre supe que eras increíble. Lamento lo del baile de egresados. Merecías una noche mejor. Felicitaciones por todo tu éxito. Tomás, sonreí. Otro fantasma del pasado, pero este traía calidez en lugar de dolor. Le respondí. Gracias, Tomás. Esa noche me enseñó algo importante, en que la gente correcta siempre reconoce tu valor. Espero que estés bien.
Camila, guardé el teléfono y miré por las ventanas del aeropuerto hacia la pista. Aviones despegaban y aterrizaban, cada uno llevando a personas hacia sus propios destinos. Pensé en todas las mujeres que me habían escrito después de que mi historia se volviera viral. Mujeres de toda Latinoamérica, de España, de México, de Colombia, de Chile, todas con sus propias historias de familias tóxicas, de ser invisibles, de encontrar su fuerza. Aún una mujer de Bogotá escribió en tu historia: me dio el coraje para dejar a mi familia abusiva. Ahora estoy estudiando ingeniería y soy la primera en mi familia en ir a la universidad. Gracias por mostrarme que está bien elegirse a una misma. Otra de Santiago escribió: soy médica y mi familia nunca valoró mi trabajo. Siempre dijeron que debería haberme casado en lugar de estudiar. Tu historia me recordó por qué elegí este camino. Ya no busco su aprobación. Una más de Ciudad de México. Tengo 45 años y recién ahora estoy aprendiendo a establecer límites con mi madre narcisista. Tu historia llegó en el momento perfecto. No estoy sola. Estas historias me recordaron algo fundamental. La arena no es solo mía, es nuestra. Y cada vez que una de nosotras se levanta con dignidad, le muestra a otra que también puede hacerlo. A mi vuelo fue llamado, me levanté, ajusté mi uniforme y caminé hacia la puerta de embarque. Mayor Camila Rojas, Fuerza Aérea Argentina, volando hacia un futuro que yo misma había creado. No con la aprobación de mi familia, sino a pesar de su rechazo. No porque me lo permitieran, sino porque me lo gané. No como la hija invisible que una vez fui, sino como la mujer completa y poderosa en la que me había convertido. Al subir al avión, toqué los aretes una última vez. Un recordatorio silencioso de que el amor más importante es el amor propio. El respeto más valioso es el autorrespeto. Y la libertad más profunda es la libertad de ser exactamente quien sos, sin disculpas, sin vergüenza, sin necesidad de validación externa. El avión rugió por la pista y se elevó hacia el cielo azul infinito. Buenos Aires se hizo más pequeña debajo de mí, las calles y edificios convirtiéndose en un mapa en miniatura. Y con cada metro que subíamos, sentí el peso final de mi pasado desprenderse, no con drama, no con fuegos artificiales, sino con una quietud profunda y duradera. Esto era la paz. Esto era la victoria, esto era la libertad. Y mientras volaba hacia mi nueva vida, supe con absoluta certeza: las mejores historias no son sobre venganza, son sobre transformación, no son sobre hacer que otros paguen por su crueldad, son sobre negarse a seguir pagando el precio emocional de su toxicidad. Son sobre el momento silencioso y poderoso en que finalmente te das cuenta. No necesitas su disculpa, no necesitas su aprobación, no necesitas nada de ellos, porque ya tenés todo lo que necesitas dentro de vos. Y esa, queridas oyentes, es la lección más importante que aprendí. La lección que espero compartir con cada mujer que todavía está esperando que su familia la vea, la valore, la ame de la manera que se merece. Deja de esperar. Empezá a volar. Tu arena te está esperando y cuando entres en ella, con dignidad y coraje, descubrirás algo hermoso. Siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste valiosa. Siempre fuiste digna. Solo necesitabas creerlo vos misma. Gracias por escuchar mi historia. Ahora vayan y escriban la suya. Con amor y respeto. Mayor Camila Rojas, Fuerza Aérea Argentina.